Muy buenos días, estimados televidentes. El día de hoy nos complace presentarles en este reportaje una serie de acontecimientos ocurridos en el Perú, los cuales marcaron una época de la historia de nuestro país. Hoy les hablaremos del tercer militarismo. Para poder explicarles sobre este tema, lo hemos dividido en 5 puntos. 1. Características. 2. Causas y consecuencias. 3. Gobiernos. 4. El fin del tercer militarismo. Y 5. Conclusiones. Esperamos que les sea útil esta información. Para empezar a resaltar estos puntos, Camila nos pondrá al tanto de lo que trató el tercer militarismo. En efecto, Grace, el tercer militarismo es la etapa en la cual sucedieron varios gobiernos militares. Fue desde el año de 1930 hasta 1939. Fue implantada mediante el golpe de estado de Luis Sánchez Cerro y por el temor a un desborde de las luchas sociales. Se produjo la crisis económica internacional, crack 1929. Se producen las migraciones internas del campo a la ciudad. El Perú se va convirtiendo de un país de raíces andinas y rural a uno básicamente costeño y urbano. Surge el comunismo y el aprismo. Se produce la represión de líderes políticos. Causas. El último periodo presidencial de Augusto Bernardino de Leguía es conocido por el oncenio, ya que duró 11 años, desde 1919 a 1930. Esta etapa estuvo caracterizada por el desplazamiento del civilismo como fuerza política dominante, por la implantación de un sistema de gobierno autoritario y por el culto a la personalidad. El presidente abrió la economía al exterior, sobre todo a los estadounidenses. Igualmente, trató de modernizar las estructuras del Estado y emprendió un ambicioso plan de obras públicas. Durante su mandato, se produjo en Perú un cambio respecto a las fuerzas políticas dominantes. Aparecieron así nuevas organizaciones como el APRA y los comunistas. Un golpe de Estado encabezado por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro puso fin a su estancia en el poder. Consecuencias. Las elecciones de 1939 marcaron para muchos historiadores el fin del tercer militarismo. Benavides dio su apoyo a Prado Ugarteche, hijo del entonces presidente del Banco Central de Reserva de Perú. El otro candidato principal fue José Quesada Larrea, un joven empresario que peleó por la libertad electoral ante las evidencias de que el gobierno podía cometer fraude. Por otra parte, el APRA aún seguía ilegalizado, aunque era el más importante del país. Por último, la Unión Revolucionaria también fue prohibida. Las votaciones declararon vencedor a Prado, con una ventaja bastante considerable. Muchos denunciaron irregularidades masivas durante las elecciones, pero nada cambió el resultado final. Llegó Luis Miguel Sánchez Cerro al poder. El 22 de agosto de 1930, Luis Miguel Sánchez Cerro, encabezando la guarnición de Arequipa, se sublevó contra el gobierno de Leguía. Este movimiento revolucionario se propagó rápidamente al sur del país, y para dominar la situación, Leguía pretendió formar un gabinete militar. Sin embargo, en la madrugada del 25 de agosto, la guarnición de Lima solicitó su renuncia. Luego de haber tomado el poder mediante un golpe de Estado, Sánchez Cerro es obligado a renunciar y a llamar a elecciones. En las elecciones de 1931, Sánchez Cerro, representando al Partido de Unión Revolucionaria, resultó electo con el 50.75% de los votos, seguido por el representante del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, quien solo alcanzó el 35.38%. Ganando así Sánchez Cerro las elecciones y nombrándose presidente del Perú. Como presidente, Sánchez Cerro aplicó algunas reformas al país. En la situación económica, debido a la crisis del 29 en Estados Unidos, nuestro país debe aplicar la misión Kemmerer. Se estabiliza la moneda peruana del sol de oro y se crea el Banco Central de la Reserva. En la situación político-social, otorga el derecho a voto a la mujer en las elecciones municipales y aparecen los primeros partidos en masa, el Partido Socialista y el Partido Aprista. Tras la muerte de Luis Sánchez Cerro, por elección del Congreso, Óscar Benavides asumía la presidencia del Perú, culminando así los últimos 3 años de gobierno del fallecido Sánchez Cerro. Este periodo dio inicio el 30 de abril de 1933 y finalizó el 8 de diciembre de 1939. En su primer año de mandato, cambian la Constitución a la conocida Constitución de 1933. Óscar ingresaba con una frase muy característica: orden, progreso y trabajo, dando así un mensaje alentador. Proclamó la ley de amnistía,
la cual prohibía la persecución de partidos y permitía su organización. Además, se liberaron políticos presos, entre ellos Víctor Haya de la Torre. Pero esto ocasionó que las protestas de militantes aumentaran nuevamente. En 1935, Benavides reabre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Poco tiempo después, se anunciaba el asesinato del reportero Antonio Miró Quesada y su esposa, a manos de apristas. En las elecciones de 1936, el Congreso rechazó la presidencia de Luis Antonio Eguiguren por asociarse con el ese entonces partido prohibido, el APRA, razón por la cual Benavides continuó con su gobierno. Es así que, debido a la inconformidad de la población, el aún presidente empezó la construcción masiva de obras que saciarían las necesidades de los peruanos. En 1939 se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual Óscar Benavides tomó la decisión de abandonar la presidencia del Perú, convocando elecciones presidenciales. En estas elecciones, el Partido Aprista y el Partido Comunista se encontraban vetados por su ideología. La Unión Revolucionaria perdía protagonismo sin Sánchez Cerro a la cabeza, y el Partido Civil no había logrado reconstruirse. Es así que los principales candidatos fueron José Quesada y Manuel Prado, quedando como presidente con una clara ventaja en votos populares un político desconocido por las masas, Manuel Prado y Ugarteche, marcando el inicio de la primavera democrática y de esta forma poniendo fin al tercer militarismo. Bueno, ahora vamos con las conclusiones. A lo largo del tercer militarismo se puede apreciar la cantidad de golpes de Estado que surgieron y que causaron mucha violencia y marcaron la historia política peruana. Asimismo, a pesar de que muchos historiadores afirmen que este periodo fue mucho más extenso y duró más de 9 años, estos fueron los más importantes debido a los hechos ocurridos. Por otro lado, afirmamos que aunque los militares y fuerzas armadas hayan tomado el liderazgo del gobierno en esta época, estos mismos han puesto a flor de piel su debilidad ante el poder. De igual manera resaltamos que el